Buenas tardes. Seguimos retomando en Vericuetos elementos de la historia nacional vinculados a la historia de la provincia, ya que estamos en el marco de las celebraciones por el 15 aniversario, por el 15 cumpleaños de Artemisa, que habremos de celebrarlo por todo lo grande. Ya lo estamos haciendo, pero el día 9 de enero del año próximo, el 2026. En esta ocasión inicio por un tema que creo que desde la enseñanza primaria conocemos todos los cubanos. Me estoy refiriendo al fusilamiento de los 8 estudiantes de medicina el 27 de noviembre de 1871. Que conozca este historiador, no hubo vínculo alguno de ese acontecimiento con elementos históricos de la historia combativa de la provincia, del actual territorio de la provincia de Artemisa. ¿Qué aparece en esas historias locales fuera de Cuba? Que hay algunas que aportan muy buenos elementos, pero creo que en esta ocasión de manera incorrecta, de manera inconsulta, sin argumento, porque la historia hay que validarla, que hubo pronunciamientos en territorios de la provincia de Artemisa, incluso algunos artemiseños, ciudadanos de la actual provincia, de los territorios de la actual provincia de Artemisa, que en aquel entonces se acercaron a La Habana en son de protesta. No conozco siquiera que en La Habana se hayan hecho ese tipo de pronunciamientos tan abiertos cuando había una represión tan fuerte de las autoridades españolas. Desconozco, tal vez en otro momento aparezcan sí, pero hasta ahora no los conozco. ¿Cuál es el vínculo más directo, podemos decir así? El homenaje que siempre se le rindió a partir del año 1872 a los estudiantes de medicina y que les rinde hasta hoy, y aquella primera visita de Fidel al pueblo de Artemisa, al actual municipio de Artemisa, a la Sociedad Luz y Caballero, que era en aquel entonces, año 1947, desde 1964, pasó a convertirse en biblioteca, y especifico, primera visita de Fidel al pueblo de Artemisa, porque no fue la primera que hizo a la actual provincia de Artemisa. Estuvo primero en San Cristóbal, estuvo en Balestena, en Aspiro, estuvo en el Pan de Guajaibón, que pertenece a Bahía-Honda, pero no, la primera vez que estuvo en el municipio de Artemisa fue en la Sociedad Luz y Caballero, 27 de noviembre de 1947, lo hemos tocado en otros programas, invitado por los estudiantes del Instituto de Segunda Enseñanza Artemisa, lo que es hoy o que fue después el preuniversitario, lo que conocemos también como bachillerato, y el acto se hizo en la Sociedad Luz y Caballero, que era una sociedad de instrucción y recreo, como existía la Antorcha y la Colonia Española, hoy Casa de la Música y anexo de maestros y profesores. Repito, primera visita de Fidel, 27 de noviembre del año 47, es el homenaje más cercano que conoce este historiador a los estudiantes de medicina fusilados en 1871. Otro elemento de orden histórico combativo en materia de rebeldía que conocemos mucho los cubanos de una punta a la otra del país es el de la invasión a Occidente en la guerra del 95, que salió de Mangos de Baraguá, la columna de Antonio Maceo, 22 de octubre de 1895, y llegó a Mantua 22 de enero, 3 meses después de 1896, pero que salió solo desde Mangos de Baraguá, y cuando llega a la entonces provincia de Camagüey, hoy provincia de Ciego de Ávila, específicamente a los conocidos potreros de Lázaro López, donde hay un monumento hermosísimo, hermoso, que recuerda lo que allí sucedió y que es para los avileños como para nosotros el mausoleo a los mártires de Artemisa o de los mártires de Artemisa, el monumento, el sitio histórico, el lugar, la plaza escogida para celebrar, para conmemorar las principales efemérides históricas, los actos políticos, culturales más trascendentales, con toda la solemnidad posible. Lo que es el mausoleo en los mártires de Artemisa, acá es allá el potrero de Lázaro López, un monumento hermoso, donde el 29 de noviembre de 1895 llegó Antonio Maceo con aquellas tropas que salieron en octubre desde Baraguá y llegaron allí y se encontraron con las fuerzas de Máximo Gómez y se conformó de manera, digámoslo así, definitiva, el contingente invasor que después llegó hasta Pinar del Río. ¿Qué hubiera pasado? Bueno, los avileños dicen que allí en realidad comenzó la invasión a Occidente, pero tampoco, porque ya Las Villas tenía guerra, no así Matanzas, La Habana y Pinar del Río. ¿Cuál es el vínculo con Artemisa? Bueno, allí había 10
oficiales con el grado de mayor general, incluyendo a Salvador Cisneros Betancur, que era el presidente de la República en armas, Gómez y Maceo, que eran general y lugarteniente general del Ejército Libertador, y allí salió el contingente invasor, repito, que después llegó hasta acá. Llegaron juntas las tropas de Máximo Gómez y Antonio Maceo hasta Guira de Melena, donde entraron a esta provincia el 4 de enero de 1896. Después sabemos que estuvo en Alquizar, en Ceiba del Agua, muy cerca de Caimito. Tomaron Cabañas el día 9 de enero. Llegaron hasta la zona norte de la actual provincia de Pinar del Río, Consolación del Norte, que era en aquel que es hoy La Palma. Bajaron hasta el sur, hasta la zona de La Coloma. Siguieron hasta Pinar del Río el día 20 de enero y llegaron a Manto el 22. ¿Cuál es el vínculo directo, simbólico, del encuentro de Gómez y Maceo? Que allí se conformó el contingente invasor que llegó hasta las profundidades de Occidente, pasando por la actual provincia de Artemisa, con la epopeya militar más importante conocida en la historia combativa de este pueblo. Esa es la historia que tiene. Allí Máximo Gómez dijo que iban a ser días difíciles, que el día que no hubiera combate iba a ser un día perdido, que en aquellas tropas que veía nutridas encontrará pronto grandes claros, porque iban a morir muchas personas en el camino. Así fue, pero se consolidó la invasión occidente y se determinó la guerra y la derrota de España en Cuba antes de la intervención norteamericana en 1898. Se decidió en Occidente. Y es bueno que se conozca que aquel contingente surgió, para mí en Oriente, los avileños dicen que allí en Ciego, pero lo más importante es que se unieron las fuerzas de los dos principales jefes del Ejército Libertador para llegar después hasta la zona más occidental de Cuba, pasando por Artemisa. Este historiador no tiene el dato exacto del día, el año, el proceso en el cual se nombraron en las provincias y municipios los patriotas insignes. O sea que son los patriotas muy representativos, pero que pueden ser por su trayectoria, por su vida y por su obra, por la incidencia en ese territorio y porque sean conocidos además cuando se trata del patriota insigne de la provincia, que sean conocidos además en otras provincias por su participación en acontecimientos históricos que por su trascendencia se convierten en hitos, casi en leyendas, y que se hacen más conocidos a nivel nacional. No conozco el momento. Sí sé que durante muchos años la provincia La Habana, a la cual pertenecíamos 8 de los actuales municipios de Artemisa, excepto San Cristóbal, Candelaria y Bahía Honda, hasta el 9 de enero de 2011 tuvimos como patriota insigne de la provincia Habana a Juan Delgado y González, que no nació en el actual territorio de la provincia de Artemisa, pero sí en un territorio que en aquel momento pertenecía a la provincia de La Habana y que hoy pertenece a la provincia de Mayabeque. Hay un dilema en que si nació en Santiago de las Vegas o en Bejucal o en un territorio intermedio entre ellos, pero tampoco voy ahora a hacer crisis con ese tema. Es el patriota insigne de la actual provincia de Mayabeque, lo asumió Mayabeque después que en ese proceso en el cual nosotros designamos a Ciro Redondo como patriota insigne, quedó Juan Delgado como patriota insigne de la provincia de Mayabeque. Juan Delgado, coronel del Ejército Libertador, se unió a las fuerzas mambisas cuando éstas entraron en La Habana, comandadas por Máximo Gómez y Antonio Maceo. Un hombre alto, con mucha destreza en el uso del machete, muy fuerte, que poco a poco, unida a esa fortaleza física, fue poniendo el valor personal, el liderazgo, la entereza, el compromiso con la victoria en cada combate, y llegó a ser coronel del Ejército Libertador, temido además. Pero tuvo una participación activa en la columna que dirigía Antonio Maceo, al punto que era el jefe de la guardia en el momento en el cual fue sorprendido el campamento de Maceo el 7 de diciembre de 1896, combate en el que cayó y después con él su ayudante Panchito Gómez Toro. Ahora, ¿cuál es el gran mérito? Primero ese, ser el jefe de la guardia en el campamento donde radicaba el segundo jefe de la guerra en Cuba, el lugarteniente general Antonio Maceo. Y el segundo fue cuando ya sale a combatir, sale Antonio Maceo, cae en combate, y los que estaban con él, y no voy a desacreditarlos para nada porque Juan Delgado hizo algo diferente,
porque no estoy para hacerlo, ni creo que lo merece. Lo dijo Martí, todo el que sirvió es sagrado. Ahí habían generales verdaderamente comprometidos con Maceo, pero heridos ellos mismos por las balas enemigas, se vieron impedidos de levantar el cadáver y salir con él. Prefirieron salir e imagino que después regresar a buscar el cadáver. No pudo ser. Y Juan Delgado, primero fue Panchito, intentó rescatar a su jefe, no pudo, hemos hablado del tema, y después salió Juan Delgado a rescatar los cadáveres que estaban en poder de los españoles. Miren, no tuvo que combatir con ellos para rescatar esos dos cadáveres. No hubo un combate para tener que rescatar los cadáveres, pero sí la persecución que hizo a la tropa que llevaba aquellos dos cadáveres secuestrados fue lo que provocó que los dejara abandonados, que él los pudiera recoger, lavarlos en los pozos del Lombillo y después darle digna sepultura en la finca de los Pérez, muy cerca de Bejucal, de manera secreta y ordenada, hasta tanto el general en jefe Máximo Gómez, implicado además porque ahí estaba su hijo, conociera el lugar exacto, y ese pacto se cumplió. Ese es el gran mérito de Juan Delgado, que rescató aquellos cadáveres aunque no haya tenido que combatir, porque además salir a buscarlo, aquella impronta que marcó, es lo más importante en la historia. Y creo que ya no es el patriota insigne de Artemisa, lo es de Mayabeque, pero igual lo vamos a venerar siempre. Es lo que tenía por hoy, yo los dejo, no sin antes prometerle que pronto vuelvo con otra historia, y usted recuerde, si quiere conversar sobre este tema con otra persona, lo escuchó aquí en Vericuetos.